Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos como humanos y como seres vivos de este planeta Tierra y son las heridas de Quirón. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, hombre, y muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en este momento en los distintos lugares del planeta con los cuales estamos interactuando y creando este momento de autoconciencia y de sanar nuestra herida también, reconocerla y sanarla. Casi nada, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy. Un señor tema, es un tema que todos, absolutamente todos, tenemos una herida de rechazo, una dificultad para tratar con esa herida, para reconocerla, para integrarla. Y también tenemos a través de esa herida una posibilidad de crecimiento, de sabiduría, de trascendencia y de ser los benefactores de otros. Y a la vez sentir que no podemos con nuestra propia herida. Eso es un drama para el ego, pero es una luz para nuestro ser más trascendente. Cuando hablamos de Quirón, empecemos a hablar un poco del Quirón astronómico. Quirón fue descubierto por primera vez a la conciencia humana desde un telescopio en 1977. Curiosamente, toma el nombre de Quirón del centauro, que es mitad humano, mitad caballo, porque es un asteroide, pero es mitad cometa, mitad asteroide. ¿Sí? Entonces, de ahí nace esa dualidad que tiene. Tiene una órbita rara porque eh, toca a veces la órbita de Saturno y toca a veces la órbita de Urano. Y ya de eso nos está diciendo mucho, es ese punto que nos conecta con lo transpersonal, eh, con nuestros límites saturninos versus lo espiritual o lo trascendental o lo colectivo de Urano, Neptuno y Plutón. ¿Sí? Entonces él está en ese límite, digamos, es el punto de frontera. Y curiosamente ese punto de frontera se trata con las heridas. Las heridas tienen que ver con unas heridas que al parecer son injustas. Hoy precisamente que envié la invitación por WhatsApp, me decía una persona, es que no hay nada injusto, ¿sí? Pero cuando recién tocamos una herida, la sentimos injusta. Sí, ese enlace es muy interesante cuando tú mencionas el poder ver el planeta, entender astronómicamente. Nosotros tenemos tres fuentes, la astronómica, la mitológica y la astrológica. Y las tres nos permiten entender cómo funciona ese planeta que estamos viendo, en este caso Quirón, en nuestra conciencia. Y justo Quirón, al encontrarse entre Saturno y Urano, nos está hablando que es el puente. La herida que todos tenemos de rechazo, y no solamente es el rechazo que tenemos con el mundo exterior, con la familia, con la casa en la cual se encuentra Quirón, ahí sentimos el rechazo, pero también tenemos inspiración divina en ese escenario, es el puente que nos conduce del yo persona que se ve derrotado. La función de Quirón también es derrotar el ego, decirle no eres capaz de curar tu herida o no eres no, te sientes impotente para aceptar tu herida y cuando eso se rinde, se produce la rendición, entonces nos lleva hacia la libertad, hacia la trascendencia. Cuando dejamos de pelear con la herida, a ver cómo es que nos la vamos a quitar. Paradójicamente eso nos lleva hacia la trascendencia. Y cuando hablamos del quirón astronómico, esa conexión, esa doble naturaleza que hay entre cometa, planetoide, pedazo de planeta, nos está hablando precisamente de eso, un ser cósmico, un cometa,
y un planeta que hace parte de esta estructura del sistema solar en el cual nos movemos. Pues eso es el ser humano metido en este cuerpo, que somos divinidad, somos seres cósmicos atrapados en esta materia que nos pone a parir, que es densa, que nos pone a reconocer esa parte como no aceptable de nuestras pasiones, ¿no? Quirón también está conectado mucho con esa parte instintiva, ¿no? Del cerebro reptiliano. Por eso cuando se le representa como un centauro, mitad animal, mitad humano, nosotros tenemos instintos que nos ayudan a la supervivencia, pero a veces esos instintos que no están de acuerdo con la parte racional humana, pues nos hacen sufrir. Y si los reprimimos y los rechazamos y los aislamos completamente, también nos hacen sufrir. Y si te mandas de cabeza en ellos, también te hacen sufrir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y por eso está Quirón entre esa órbita de Saturno, de los límites, de contenernos, de no reventarnos contra el mundo, pero Urano que dice, relájese, suéltese, libérese, trascienda. Este es un señor tema, ¿no? Que nos ha puesto a todos como humanos a darnos cuenta que hay otras formas de crecimiento y que el ego en un momento dado tiene un límite. Y es que fíjate cómo justo cuando nace, cuando conocemos a Quirón, hay todo un movimiento de las terapias alternativas y complementarias, de la medicina alternativa. Tú nombrabas precisamente en nuestra sesión pasada algo con lo que terminamos que me pareció hermoso, de un ejemplo que ponías con el doctor Carvajal, de este examen dice que se va a morir, sí, pero usted, ¿qué quiere? ¿Sí? Eso es algo muy de Quirón. Cuando miramos los planetas del sistema solar, siempre los debemos comparar en torno al Sol, que el Sol es el que le da sentido a cada una de las interacciones de los distintos planetas, por eso les da órbita. Cuando miramos a Quirón, es un contraste con lo solar. El Sol es aquel que le da sentido a las cosas, que cuenta una historia, es algo así como el que hace una novela y en sus personajes no se queda en eventos particulares, sino que todo va enlazado en una historia. Ese es nuestro héroe solar interno. El sol es el que le da sentido a las cosas. Entonces, cuando hablamos de Quirón, hablamos de lo antagónico, de esa herida o ese sufrimiento, o eso que decía Platón, que el universo es 99% perfecto y 1% imperfecto. Bueno, eso es Quirón. Quirón muestra ese dolor de esa imperfección de las cosas. De entrada, el solo hecho de ser seres espirituales metidos en un cuerpo mortal, ya ahí está la herida. Sí. Infinito mundo, infinita imaginación, infinitos conceptos metidos en un cuerpo finito, llenos de errores, de situaciones. Ahí está la primera herida de Quirón. Contrastar ese infinito mundo con la Tierra. Por eso es el centauro, ¿no? Juan, estás tocando un tema que en el proceso de observar a Quirón, de escucharlo de parte de los consultantes, de trabajarlo con algunos autores, de pronto me di cuenta, mucho se menciona de Quirón en relación con el mundo, la madre que lo rechaza, el entorno que rechazamos, pero tú acabas de dar en un punto que también para mí es vital, es el rechazo fundamental a estar aquí, en este plano. Más que el papá, la mamá, en alguna ocasión me di cuenta de algo. De pronto me di cuenta que en general todos los seres humanos, algunos rechazamos a la mamá, otros al papá, otros a los hermanos, otros a la cultura en la cual nacimos. Los que nacimos en América Latina anhelamos vivir en el norte de Europa, por allá, Finlandia, Noruega, Suecia. Y los que viven allá se vienen aquí, a donde estamos en unas condiciones de menos desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ese rechazo a ocupar? Y hay entre todos tenemos una constante y es una pregunta para las personas que probablemente esté asociado con el signo en el cual está Quirón, y es, generalmente
rechazamos una zona de nuestro cuerpo, que la barriga, que el gordito, otros que muy caderones o caderonas, otros que no tienen las 4 letras bien puestas, otros que sé que la cara, que los ojos, que la cirugía estética. O sea, todos estamos peleando con el cuerpo, que llegamos a los 40, que nos empezaron a salir aquí los pensamientos iluminados, así como Juan Carlos y como yo, ya tenemos mucha iluminación. Entonces estamos en una Que constante la pelea calva. de la calva, hermano, sí. Sí, sí, o sea, tenemos o que ya no tengo el cuerpo atractivo de los años mozos y cuando somos niños queremos ser grandes y cuando somos grandes queremos ser niños. O sea, el principal rechazo antes que el papá, la mamá, es estar asumiendo esta materia, esta realidad, estas condiciones del calor, el frío, el hambre. Y hay una parte de nosotros que, como nos lo narra Quirón, que es hijo de un dios inmortal y de una mujer, de una ninfa, que no es inmortal. Entonces somos como semidioses, como un poco inmortales y un montón no mortales. Ese es el drama que tenemos de Quirón, pero ese drama precisamente nos trasciende. O sea, hay que dejar de pelear con esa herida y decir, basta ya. Ya es necesario que empecemos a mirar en otro sentido. O sea, la herida está ahí. La herida también es temporal. La herida es temporal mientras ocupemos esta materia o la desimportanticemos. Aquí le tenemos que tener un poquitico de dejar de encarnizarnos con la herida y aceptar que está. Es como la herida del nacimiento, que es el ombligo. Hay gente que se lo manda a operar. Esa es la herida del nacimiento. Ahí quedó el registro. Está encarnado, está vivo. El que no tenga ombligo, quién sabe cómo nació. Todos tenemos esa cicatriz. Sí. Entonces, con Quirón pasa lo mismo. Hay una necesidad en esencia de aceptar que estamos en este plano, en este cuerpo, en estas condiciones limitadoras, pero también Quirón nos enseña que de esa parte bestia que todos tenemos, de esos impulsos, de esa zona como no aceptable ni por nosotros mismos, ahí hay luz, ahí hay sabiduría. Por más dioses que seamos, pues estamos en este cuerpo aprendiendo de él, él nos demanda, tiene instintos. Y lo primero es aceptar sin rechazar que tenemos instintos. Hay toquemos el mito, que con la mitología siempre nos ayuda a generar un punto intermedio. No eres tú el que está herido, es el cuento de la historia. Sí. Eh, hay dos versiones del nacimiento de Quirón. Una versión es que Cronos eh, estaba, Cronos Saturno, estaba detrás de una ninfa, una oceaninfa, bueno, eh, él quería caerle y quería echarse una cana al aire con ella, ¿sí? Entonces quería ponerle los cachos a su esposa Rea, ¿sí? En una versión dice que la ninfa Filira no quería y entonces pidió convertirse en yegua para evitarlo. Y él se convirtió en caballo y la encontró, ¿sí? Pero hay otra versión que es la que me gusta más, que es que Cronos, Saturno, la busca, eh, tienen un encuentro, un romance amoroso, y justo cuando están en plena acción, los encuentra su esposa Rea, y él se convierte en caballo para salir huyendo, y, y Filira queda embarazada de un mitad dios, mitad caballo, mitad humano, mitad todo, ¿sí? Y como ella es una ninfa y ella es bella, ella es linda, cuando nace esta bestia, este animal, esta rareza, ¿sí? No lo acepta porque es un centauro y lo desecha. Esa es la primera herida, como ese desencuentro, ese desencanto. ¿Sí? Tener por ejemplo, un Quirón en casa 1, un Quirón con Venus o un Quirón fuerte en la carta, hace que sintamos ese rechazo porque nos sentimos que somos insuficientes, que nos falta algo para ser bellos, para ser armoniosos, para ser gustosos de la madre o del gusto o del contorno. Entonces Quirón nos enfrenta con,
con ese sentimiento de que no somos lo suficiente para algo, para alguien. Eh, Sí, Juan, ahí estás tocando un tema. O sea, tenemos en Quirón, cuando se mira el mito, la primera herida es el rechazo del evento, de lo que está ocurriendo. O sea, Quirón nos conecta, eso nos habla no solo con el rechazo, sino con el miedo a asumir lo que somos o lo que estamos haciendo. Por eso Cronos se escapa, se convierte en un caballo para tratar de evitar la furia. Y eso ya nos dice que donde tenemos Quirón también hay que tener un cuidado porque muchas veces estamos inventándonos una serie de estrategias para huir de lo que no queremos asumir. Esa es una forma de interpretar a Quirón que a veces no se ha explorado suficientemente y es donde tenemos Quirón, tenemos que tener la claridad de, de mirar las estrategias que nos inventamos para huir, para escapar del dolor de la herida, es como una negación a reconocer el instinto que está ahí, ese instinto que no obedece a la parte luminosa, pero que no es malo, sino que lo reprimimos y lo vemos como malo. Es lo que hace Cronos, en vez de decir, tengo un hijo, lo asumo, salgo corriendo, lo evito, y luego la mamá cuando ve semejante engendro dice, uy, qué animal tan feo, quíteme de eso de ahí. Así hacemos con nuestra herida. Esa narración del mito somos nosotros mismos. Nosotros mismos diciendo, uy, yo no quiero ver esa herida, o me invento una estrategia de elevación espiritual también, para no asumir y decir, tengo esta herida me duele, esta herida quiero huir de ella, y por más que huya de ella, no puedo negarla ni puedo huir. Estoy enfrentándome a mi parte bestia, a mi parte instintiva. Entonces ese es un nivel de trabajo con Quirón, decir, estoy huyendo. Una sugerencia con Quirón es, olvídese de hacerse una terapia para quitarse eso de encima rapidito. Más bien, utilícelo como un explorador. Quirón oscila entre Saturno y Urano, entre los límites y la represión de Saturno hacia la liberación de Urano. Y una forma de liberarse es dejar de buscar de una manera cuadriculada cómo me quito el problema de encima, para entenderlo de otra manera. y es que fíjate que hay una frase muy bonita que dice, si no curas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hirieron. Si tú no eres capaz de ver para curar algo, primero hay que verlo, hay que entenderlo. Lo que pasa es que con Quirón nos duele tanto y le duele tanto a lo social que es muy difícil hablar de ello. Entonces, ni me atrevo a contar de mi violación o de mi abuso o las situaciones que han sucedido, ni tú quieres escucharlas, porque medio empiezo a contarlas y empiezo a llorar por ese tema y me dicen, ay, ya pasó, cállate, cállate, no cuentes más, ¿sí? Y ese es uno de los graves problemas con las heridas. Las heridas necesitan airarse. Si tú te hieres y de una vez te pones una cura sin haberla lavado y ver la profundidad de la herida y demás, ¿sí? Se te infecta, ¿sí? Si tú no aireas el tema de alguna forma, ¿sí? Con un amigo, con un terapeuta, con alguien que te permita contar la situación sin que te digan, ya no me cuentes más, cállate y deja de llorar, ¿sí? Porque es que eso es lo que nos pasa en nuestra sociedad actual, ¿no? Alguien llora inmediatamente, ay, ya dejé de llorar, ¿sí? Cuando, qué rico llorar, o sea, démonos el permiso de llorar nuestras heridas, de expresar, de hacer una catarsis con lo que hay, con lo que nos duele. Si no lo hacemos, se encona, se infecta, se daña. El hacernos los ciegos con una situación no significa que haya desaparecido, significa que está produciendo más allá en el inconsciente, allá en la zona oscura. Y cuando menos nos damos cuenta es que sale a la luz de una forma ya dañada, compleja. Hay unos papeles asociados a Quirón, se habla de los papeles integrados, ¿no? Es el herido, maestro, curador.
herido, maestro curador. Quirón fue el maestro de los héroes de la mitología, de Hércules, de Hanson, de Aquiles, o sea, los grandes héroes, era el maestro, era el hombre. También era muy hábil en el arte de la guerra, astrólogo, matemático, poeta, tocaba la lira, médico. Entonces los papeles o los roles de Quirón en el sentido integrado es el herido maestro curador. Hay otro nivel que es el del aprendiz, porque como la herida está abierta y en lugar, una de las claves de Quirón es que en lugar de quitarse la herida es que la herida nos lleva a buscar, a encontrar dentro de nosotros, no solamente que tengo una herida, sino que tengo el potencial de entender esa herida, de resignificarla e incluso con ella de poder ayudar a otros. Y hay otro rol, otros tipos de roles de Quirón, que es el proscrito, el maltratador. Con Quirón maltratamos también. Por Y supuesto. poco se habla de eso. Cuando, a No. ver, Juanca, aquí yo hago un paréntesis que me preocupa y lo he manifestado muchas veces, incluso a compañeros que trabajan mucho estos temas. En la astrología hay modas. Entonces, en la época de los 90 Lilith. Entonces, todo era Lilith, 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 Lilith. En otra época, todo es Plutón, Plutón, Plutón. Y estamos en una época de todo Quirón, 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 Quirón. Y me parece que tenemos que ser cuidadosos con eso, porque si vemos la naturaleza habla de un sistema orgánico integrado. El árbol no es solamente una hoja, ni es la más bella rosa el rosal. Es espinas, es raíz, es tallo. Entonces tenemos modas, inclusive modas económicas con Quirón. Se volvió también una forma de todos a mí, todos corramos para Quirón. Es importante entender la función de cada arquetipo planetario en la conciencia humana para no sobredimensionar, porque Quirón lo que hace es un puente. ¿A dónde te manda? Al mundo transpersonal, a la trascendencia. Pero también nos podemos quedar, inclusive viene ya otra moda astrológica, es con los planetas que están transplutonianos. Eris, ya hay simbolismo en Eris, y no solamente hay Eris, hay un montón. Entonces empiezan, si bien es cierto que estos planetas aparecen, como cuando tú muy bien lo mencionas, en los años 70 empieza el auge de las medicinas alternativas. Y las medicinas alternativas, el enfoque que tienen es ver la totalidad de la persona y ver la herida como posibilidad evolutiva, sin negarla ni reprimirla, y no solamente quedarse en el síntoma, sino ver la esencia del ser humano y cómo la herida es un potenciador del desarrollo del alma. Eso se produce bajo el efecto de Quirón. Y uno de los cuidados que les recomiendo es no se encarnicen con Quirón. No se encarnicen porque esta es una moda que periódicamente salta de un lugar a otro. Como les digo, antes, en una época era Lilith, todo era Lilith, 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 y Lilith nos responde todo. Ahora todo es Quirón, 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 y tampoco es así. Es saber que cumple una función muy importante, es investigarlo, es saberlo, pero no disociarlo de la totalidad. No Sí. poderlo disociar. Me parece que es muy cuidado, hay que ser cuidadosos con eso, porque si Y no es nos que, volvemos fanáticos incluso, y ciegos. y es que desde el mismo mito nos lo va contando. Cuando Filira rechaza a su hijo, asume la paternidad Apolo, el dios Sol, ese que tiene el templo de Delfos, en donde dice, hombre, conócete a ti mismo. Y nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. ¿Sí? Eso es lo que dice Apolo. Y Apolo lo rescata y le enseña todas sus artes. Por eso él es músico, poeta, astrólogo, médico, sanador, todo esto viene desde Apolo. Y Apolo es el dios Sol, precisamente. ¿Sí? Y eso es algo que nos viene a contar el mito, que las heridas tienen un sentido. Es decir, el rechazo que sufrió de su madre tiene un sentido. Haber sido educado por Apolo, casi nada. ¿Sí? Eh, el mito continúa diciendo que él ve que hay una guerra entre centauros, que son indómitos, ¿sí? Y que Hércules está allí ya después de haber peleado con la hidra. Entonces tiene sus flechas cargadas con veneno de hidra. Y por accidente, en unas historias cuentan que
es porque Quirón es un poco torpe a lo centauro, ¿sí? Y se termina chuzando con una de estas flechas con un veneno mortal, pero él es inmortal. En otros mitos dicen que Hércules estaba peleando contra estos centauros y contra esa situación y por error Quirón recibe una flecha de Hércules. Le dice, pero si tú eres, Quirón le dice, pero si tú eres mi estudiante, ¿por qué me hieres? Y eso es un error, ¿sí? Aquí hay una injusticia, hay una situación de dolor, de error, ¿sí? En donde él queda herido en una pierna, dicen, en algunas partes dicen que en un pie, en la rodilla, bueno, en todo caso es de la cintura para abajo, que representa como lo instintivo, queda herido ahí mortalmente, con veneno de hidra, pero él es inmortal, entonces no se puede morir. Y él sabe todas las técnicas de sanación. Aquí es interesante aclarar esto. Él no se volvió sanador por su herida. Él ya era sanador, él ya había aprendido todos sus conceptos, pero a raíz de esta herida, trató de curarla de todas las formas y no lo pudo hacer. Y ahí él tiene dos opciones. En una primera instancia se va a su cueva a llorar el dolor de su herida que no se puede sanar y que no se puede morir y que queda ahí en un limbo. Eh, y él tiene dos opciones, quedarse en la cueva o salir al mundo a través de esa herida, con esa empatía que generó ese dolor y volverse el gran maestro de todos los héroes de la mitología griega. Eso es muy significativo porque precisamente donde está Quirón es donde nos podemos volver reflexivos, maestros, profundos. Nos ayuda a ver un punto de vista diferente, no un ángulo hacia las situaciones completamente diferentes. Sí, alguien está preguntando que por qué maltratador. Porque primero somos heridos, estamos heridos. Y al ser heridos nos volvemos víctimas. Y ocurre que en el sistema, la víctima, cuando no se resuelve la víctima es el peor heridor. La víctima quiere sangre, la víctima quiere venganza. Lo vemos en muchos escenarios, ¿no? Personas que nunca perdonan su dolor, entonces lo que hacen es que se entran en el nivel, la víctima es el peor victimario cuando no trasciende, cuando no integra su herida. Y es precisamente por el instinto de supervivencia, por un lado, y por quedar tan herido, ¿sí? Que entonces necesito por debajear a todo el mundo para sentir que tengo el poder y el control. Entonces me vuelvo hiriente con los otros porque no veo y acepto mi herida. Sí, y en ese sentido del maltratador o perseguidor, porque como no reconoce la herida, por eso les decía que una de las, yo poco le he oído realmente, es reconocer qué estrategias me estoy inventando en el lugar donde está Quirón para evitar. Y muchas veces las estrategias terapéuticas lo que estamos haciendo es, quíteme esto rápido. Eso no funciona así, funciona de otra manera, es entenderlo, tampoco es quedarse sufriendo. Por eso les digo, no se encarnicen, encarnizarse es como cuando el animal tiene la presa y no la suelta. A veces nos agarramos de Quirón, 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 Quirón y nos disociamos de la totalidad. Tenemos que verlo como un todo armónico, como un flujo de la vida. Y en ese sentido, cuando nosotros caemos en la herida o en la víctima, el ego es derrotado, aparece un camino que se llama el camino del aprendiz. Eso poco se ha explorado también. Quirón es el aprendiz, está aprendiendo. Él es maestro, pero no sabe cómo soluciona su problema. Y es muy particular en las cartas de sanadores, que son muy buenos, excelentes sanadores, y personalmente hay unos dramas terribles, y eso no les quita para nada que no sean sanadores, sino ese es el herido maestro curador, sigue herido. Cuando esa información no se reconoce, entonces aparece el maltratador, la víctima que quiere vengarse, que quiere desquitarse, que está tan atrapado en su dolor que solo quiere sangre, sangre y venganza. Cuando Y uno esa, sana su herida, sangra sobre nosotros. o sea, lo que Sí. tú decías al comienzo, entonces aparece después el sanador o salvador,
es aquel que reconoce su herida, la integra, está ahí, pero le encuentra un sentido y un propósito. Es más, se olvida de su herida. Por eso les digo, hay que olvidarse de Quirón en su momento. Se olvida de su herida, trasciende su herida y se dedica más a servir o a sanar, sabiendo que su herida no está completamente cerrada. Uno, en el mito de Quirón, él como era un semidios, pues tenía un problema. Si está herido no se puede morir. Su herida es mortal porque fue herido con el veneno de la hidra. Y la hidra son las emociones más purulentas en el ser humano. Tiene que ver con el trabajo octavo de Escorpio, donde Hércules tiene que ir a sacar a la hidra del pantano y vencerla. Entonces, el veneno de la hidra tiene que ver con unas memorias de mucho dolor. Algunos dicen que fue herido cerca a la rodilla, que eso tiene que ver con el orgullo. Y Hércules que lo hiere, realmente es el mismo Quirón, es la parte sabia que está herida, que reconoce su herida, que muchas veces en el campo de la sanación encontramos grandes terapeutas ayudando con un poder y de pronto en esa visión de esa sanación que tienen, se les olvida que están heridos, que estamos heridos por estar en este plano. Entonces, por eso algunos señalan que la herida es en la zona aquí de las caderas o de las rodillas, o sea, es como nos obliga a poner rodilla en tierra, nos vuelve humildes y nos dice, mire, bájese del pedestal. Usted está herido y no se puede curar. Y Hércules, para poderse resolver el problema del dolor, pues hizo un acto de servicio. Esto es bien interesante. Es reemplazar a, al hombre que descendió del A fuego, Prometeo. a Prometeo. Dice, venga, yo lo libero, como Prometeo tenía el drama de que era inmortal, y el águila venía y se le comía el hígado allá en el Hades, allá preso. Quirón le dice, yo lo reemplazo. Así usted se libera y yo me libero. Eso es lo interesante de Quirón, que te dice, olvídate de la herida, pero no es la negación, sino vuélvalo un servicio, vuélvalo algo sensible a los demás. Por eso Quirón está entre Saturno y Urano, entre el mundo personal y el mundo transpersonal. Dice, trascienda su herida. Y por eso también les digo, trascendamos a Quirón. Es decir, entremos en el mundo de lo trascendente. Todos los grandes seres que han venido a este plano a ayudarnos traen la herida del maltrato, del rechazo. Ahí está Jesús, Krishna, Buda, cualquiera de ellos han tenido, pero ellos no se han quedado jalándose los pelos por la herida, lo cual no quiere decir que no la sientan, sino que pueden integrarla y llevarla a un nivel mayor. Porque si no nos vamos a quedar ahí atrapados en el círculo vicioso de la herida, del victimario, de la víctima, y se nos puede pasar toda esta vida sufriendo, recreando el sufrimiento. Por eso está entre Saturno, que dice niego y me cierro, y Urano, que dice trasciendo y me libero. Fíjate que a nivel de los mitos y los cuentos de hadas, podemos ver fácilmente en un cuento de hadas cómo la princesa tiene que besar al sapo para que se convierta en príncipe. Pero en nuestra vida real no podemos besar el sapo, es decir, las cosas feas, difíciles, complejas. Besar el sapo es amar lo que tenemos, lo que es, la realidad, la herida. No tratar de cambiarla, simplemente besar esa situación como está. E inmediatamente ahí se rompe el hechizo. Ese es ¿Sí? el tema, Juan, lo acabas de decir bellamente a través de los mitos. Cuando la princesa ve el sapo verde infeliz, horrible, pero ella sabe que eso que es horrible no es horrible, sino que lo tiene que besar, es un acto de amor, de integración. Aparece el príncipe. Lo acabas de describir y es así. Por eso les decía, no nos podemos quedar dándole vueltas al tema, porque esto es de nunca acabar. Y no, es cuando Quirón se da cuenta en el mito que dice, pero ¿qué hago? Yo por más que hago y hago, sigo sufriendo. Esto no significa que los aspectos de Quirón en la carta sean terribles, malos. Mire, hay conceptos de la astrología que tenemos que dejar ya, pero no es la astrología, son los conceptos humanos de estar juzgando como bueno o malo. No hay nada malo. De hecho, en la Biblia, si nosotros que estamos influenciados por la cultura judeocristiana, en la misma Biblia dice que cuando Dios creó todo, se dio cuenta que todo era bueno.
y creó hasta el diablo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? El juicio bueno o malo es una elaboración de la mente humana. Cuadraturas o posiciones no son aspectos malos. Si vamos a trabajar con Quirón, necesitamos desligarnos del juicio para entender qué es ese beso. Que, imagínate la princesa diciendo, le están diciendo, ahí está el príncipe, ahí está encantado, desechícelo. ¿Cómo lo desechiza? Con un beso. Uy, eso tan horrible, yo que le voy a dar un beso. Hay que trascender el juicio y la forma, que es parte de lo que Quirón nos enseña con nuestro cuerpo. Por eso todos pregúntense de cada uno, ¿yo qué estoy rechazando de mi cuerpo? Porque ahí está Quirón presente en mi cuerpo. Eso puede tener que ver con la posición de Quirón en el signo en el cual se encuentra. Puede que sí, puede que no, o por las casas. Pero una forma de reconocer, el reconocimiento, la aceptación nos permite integrar. Inclusive aceptar que no podemos aceptar nos permite integrar. Y dejamos esa guerra interna, esa autodestrucción de estar eliminando esa parte que no queremos ver o no reconocemos. Eso significa la posición de Quirón en la carta donde se encuentra en la casa, nos está diciendo en qué ámbito nos sentimos rechazados y en qué ámbito nos estamos rechazando a nosotros mismos. Porque a mí me pueden rechazar, pero la información de rechazo está en mi cabeza, no en el de que me rechaza. Si yo me quedo con esa información adentro, pues el tema no es que el otro me está rechazando, es que yo tengo una creencia de rechazo y cuando me lo mencionan, resueno y me lo creo y recreo esa información. Sí. El rechazo y el dolor de la herida. Fíjate que cuando se descubre Quirón también entra una palabra. Las palabras nos ayudan a formar importancia y trascendencia, porque nos ponen en evidencia algo. La palabra que entra en los años 60, en los 70, es la palabra resiliencia. ¿Sí? La, la activa por primera vez un psiquiatra que se llama Boris Cyrulnik, que por cierto, ahí en esos YouTube que saca BBVA, que son tan bonitos, hay toda una entrevista a Boris Cyrulnik que viene a hablar precisamente de la resiliencia, de cómo él, siendo un niño que le mataron a toda su familia y estaba en un campo de concentración, eh, por suerte y por situaciones de la vida, termina escapándose del campo de concentración y haciendo toda una vida. Y con su vida genera esta palabra de resiliencia, es su gran legado. El video es hermoso, es un video de 1 hora, es una entrevista que le hace una psicóloga muy bello que se lo recomiendo. Y precisamente él habla de cómo las heridas son necesarias hablarlas, pero cuando estamos heridos no queremos hablar con nadie. Y eso es un riesgo muy fuerte. Eh, la herida necesita comunicación, necesita intercambio, necesita empatía. Eh, Cuando estamos hablando con Quirón, el cojo con el cojo se entiende. ¿Sí? El ciego con el ciego se entiende. Eh, Justamente es muy curioso que a nivel de las sinastrías, es decir, la comparación de cartas, Quirón juega un papel fundamental e importante, porque si Quirón está en contacto con Venus, con Marte y con muchos planetas, hay relación. ¿Por qué? Porque escuchamos al otro, porque abrimos la herida, porque entendemos y herida con herida sana. Boris habla en su video precisamente cómo es de importante una red de apoyo cuando hay una herida, poder hablar de la herida, contarla. Y si no se puede contar y hablar porque ni me dejan contarla porque es tan doloroso para la otra persona y tan doloroso para mí contarla, el arte, la literatura, la poesía, el teatro, el cine, terminan siendo una ventana importantísima para poder airar las heridas. Si no puedo contar de mi violación, qué bueno ir a ver una película de una persona violada y que ha trascendido el tema, que le ha dado un sentido el director de esa película o el director de esa novela a entender la trascendencia que tenía ese proceso en mi vida. ¿Sí? Un abuso, una situación compleja de vida. El arte nos ayuda a sanar los mitos, la literatura.
Y por eso se dice que los cuentos de hadas y los mitos duermen a los niños y despiertan a los adultos, porque nos permiten encontrar una conexión con un mundo intermedio, en donde no es a mí el que me está pasando, es al de la historia. Pero a través de esa historia, a través de ese actor que está representando, puedo sanar algo, puedo expresar algo, puedo llorar con ese actor por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Y de esa manera depurar mi herida, mostrarla, sentirla, vivirla. Hay una frase, se me escapa el nombre del autor, que dice que el paciente tiene un médico dentro de sí, pero en el médico también hay un paciente. Entonces, ¿eso qué significa? Que el sanador, y todos somos sanadores, porque todos tenemos a Quirón en algún lugar. Esto también nos demitifica que el sanador es alguien especial. Todos somos sanadores y todos estamos sanando. Y sanación no es solamente poner las manos. Hay muchas formas de sanar. Cada uno tiene una especialidad para sanar según la posición donde se encuentra Quirón y los planetas con los que tiene relaciones Quirón. Cuadraturas, oposiciones, trígonos, conjunciones son los ayudantes. Es la misma herida y son la misma dinámica de sanar. Entonces el sanador o la sanadora que está en contacto con su propio dolor y su propia debilidad es capaz de ayudar a los consultantes, a los pacientes, a darle una forma de salida a ese dolor interno. Y al hacerlo, es sanando a otros como nos sanamos a nosotros mismos. Es ayudando a otros como nos ayudamos a nosotros mismos. Lo que tú estás planteando de ver, coger el drama honestamente y decir, si me da pena hablarlo, si no me siento capaz de hablarlo, una película puede ayudar, porque lo puedo ver. También es importante poder acudir, si es muy doloroso, poderlo encarar en público. Muchas veces este tipo de agresiones no solamente le han ocurrido a la persona, sino es una agresión transgeneracional. Por eso viene de Saturno. Está entre Saturno y Urano, que son planetas que tienen que ver con los ancestros, con lo transgeneracional. Entonces la herida está saltando en el sistema a una persona para que la pueda reconocer, se pueda reconocer la herida en esa persona de todos los ancestros y pueda cambiar la historia del sistema. Esto es algo que también es importante tener en cuenta donde tenemos a Quirón. Ahí estoy en contacto con una herida transgeneracional, que no es solo mía, es la herida de la humanidad que me precede, que son mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos por ambos lados, por ambos árboles genealógicos, y que a través mío, esa herida transgeneracional quiere cambiar la historia. Y en la medida en que puedo ayudar a liberar esa historia transgeneracional en mí, no solamente me estoy ayudando a mí, sino estoy ayudando a lo que no pudieron hacer los ancestros, lo estoy haciendo en mí y lo estoy legando a las futuras generaciones, así decidan no tener hijos. Esa es otra de las claves de Quirón. Por eso se lo entrega al mundo transpersonal y en el mundo transpersonal la transformación es inevitable. Fíjate cómo es generacional y tiene que ver también con unas heridas, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus y todo, ¿sí? Eh, no me pude graduar, no pude tener la ceremonia de grado, por ejemplo. Es una herida que se genera por una injusticia, porque uno dice, pero yo que tenía de velas en este tema, pero terminó pasando y entonces no hubo ceremonia de graduación, ¿sí? O fíjate, por ejemplo, cómo en la conjunción de Saturno-Júpiter que hubo en los años 80, que también se generó otra pandemia, que es la pandemia del SIDA, que ahí ya no estuvo de moda el tapabocas, la barbilla que llaman, sino el condón, que era lo que se impuso, ¿sí? Y es precisamente ese movimiento generacional eh, que hay unas heridas ancestrales. Muchos de la gente que se infectó de SIDA en ese momento decidió callar y ocultar su herida porque sentía que eso tenía que ver más con los gays o con los géneros o con otras cosas. Y callado, yo me muero acá callado. Y otros decidieron salir al mundo a contar su historia y a decir, cuídense, protéjanse. Es decir,
Ahí está esa imagen de Quirón, eh, que generó ejemplos de vida o generó también hermetismo y ocultismo, porque no pueden saber que me dio SIDA. ¿Sí? Mm, Me haces acordar de alguien que es muy reconocido en el mundo de la astrología, el señor Howard Sasportas. Dejó unas obras maravillosas, muy profundas en astrología. Y él murió de SIDA. Incluso uno de los últimos seminarios que dio en España estaba en silla de ruedas, ya no se podía parar, tenía dolor. Y así todo hablaba de Quirón. Me lo comentan personas que estuvieron en esa charla, amigos españoles, y fue de las últimas clases que él dio antes de morir. No murió porque quedó su enseñanza. Es correcto, ahí está el tema. Por eso Quedó, Quirón es inmortal. Y quedó inmortal. eso nos habla precisamente de que la herida que tenemos necesitamos verla de otra manera. Somos inmortales, podemos dar algo. Inmortales no es fama, ¿no? Yo siempre trato de aclarar eso, la inmortalidad, la trascendencia, no tiene nada que ver. Allá en el Tíbet hay gente encuevada sustentando el equilibrio de este planeta como lo hacen aquí los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nadie los conoce y gracias a ellos vivimos porque mantienen el equilibrio este planeta para que no lo acabemos de desbaratar. Entonces, es importante reconocer que esa herida nos lleva a la necesidad de reconocernos como seres trascendentes e inmortales. ¿Y cómo nos inmortalizamos? A través de lo que damos, a través de lo que servimos. Sasportas no murió, está vivo. Vivo en miles de astrólogos y no solo astrólogos, terapeutas. Y su condición de herida seguramente lo llevó a afinar. Hay una cosa, Quirón era músico. Y eso implica una alta sensibilidad para tocar un instrumento, para afinarlo, para sentirlo. Entonces, esto que llamamos herida nos está llevando a afinarnos, a sentirnos. ¿Quiénes están en el mundo transpersonal? Urano, Neptuno y Plutón. Las fuerzas de la trascendencia. Los planetas que no vemos a simple vista, que no sabemos dónde están si no tenemos la ayuda de un telescopio. Precisamente eso es lo que hace Quirón, nos manda ya a la trascendencia. Dice, trascienda, libérese de estar buscando a ver cómo se te deja de doler y más bien conviértase en inspiración. O pregúntese, una buena táctica de Quirón, con Quirón es preguntarnos, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo te puedo ayudar? Coger a la crisis, coger a la situación, coger a la enfermedad y verla. En psicosíntesis hay un ejercicio que es imaginar quién se presenta. ¿Cómo es la imagen? Con una imaginación, visualización guiada. ¿Cómo es esa imagen? Poder hablar con los planetas. ¿Cómo es que se me presenta esa herida de Quirón? ¿Cómo es? Y preguntarle, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Y no, ¿cómo me lo quito de encima? Y es que fíjate que las heridas tienen unas etapas, ¿sí? La primera etapa es rabia y furia. Pelear con todo el mundo, pelear con Dios, lastimar a otros, amarga resignación, autocompasión, sentimiento de victimización, ¿sí? Pero para finalmente llegar a comprender todo ese proceso, asumir la herida, asumir lo inevitable, entregarme a lo que hay y ahí ya cambia. Pero no todas las veces podemos hacer esos pasos, ¿sí? Depende de muchos factores, sin duda. El problema es que cuando quedamos heridos, la neurociencia ha mostrado que cuando viene una situación estresante y compleja, el cerebro se llega a un punto donde se apaga, ¿sí? Y si no logramos superar esa situación, ¿cómo se supera? Con una red de apoyo, ¿sí? Con cariño, con afecto, con amor, se llega a superar. Pero si no tenemos nada de eso, quedamos traumatizados, quedamos con un complejo activo, con una situación muy difícil. Y entonces cualquier pequeña situación que suceda ya es el hecatombe, ¿sí? Porque como hemos quedado con una herida mortal
activa, no podemos superarla y cualquier pequeña situación que suceda ya es gravísima, ¿sí? Y parte de la madurez es poder reconquistar los arquetipos maternos y paternos. Una madre suficientemente buena para nosotros mismos, que nos cuide y nos contenga. Recuperar esa madre interna permite superar esa situación, superar situaciones complejas, porque de lo contrario quedamos tan heridos que terminamos sangrando sobre los otros así no tengan la culpa y terminamos siendo unos victimarios con los otros, ¿sí? Precisamente veía una serie de Netflix hace poco que se llama Afterlife, como después de la vida, una cosa así, que es alguien que se le muere la esposa y que termina supremamente dolido y en todos los capítulos es un pesado, o sea, no deja que el otro se sonría, toda la situación es muy compleja, ¿sí? Y es precisamente porque está tan herido, tan dañado internamente que no se da el permiso de darle la oportunidad a los otros y a la vida de ser. Y eso es un poco lo que habla la herida. La herida hay que airarla, hay que representarla, hay que buscar un medio artístico de mostrarla, hay que buscar una red de apoyo, porque de lo contrario quedamos tan mal internamente que no apreciamos nada en la vida, no nos damos el permiso de volver a vivir, de volver a sentir, de volver a sentirnos merecedores, porque todo es ya tan malo que no tiene sentido. Sí. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Quirón tiene un ciclo de 50 y algo de años. Generalmente coincide con la crisis de sentido. Después de haber vivido, llegando a los 50 años, la pregunta es, ¿y ahora qué? Ya tuve hijos, los que tuvimos hijos, los que no tuvieron hijos ya no los van a tener. El papá y la mamá y los hermanos, ya algunos de ellos pueden que no estén a nuestro lado y si están, están viviendo en otras partes, con otras historias. La pareja, si hemos tenido pareja, tuvimos hijos, algunos nos hemos separado, algunos no. Es decir, la historia está cambiando y a los 50, 52 años se produce la crisis de sentido, que es como preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Eso ocurre, claro, hay otros movimientos, pero está incluido el primer retorno de Quirón sobre sí mismo, que es como volver de nuevo a la herida original. Desde la evolución, ¿no? Porque ya Desde la somos ahí evolución. maduros, ya no podemos echarle la culpa a nadie, porque al principio podemos decir, eso es por mi papá, eso es por mi mamá, es por el gobierno, es por la sociedad, es por demás, ¿sí? Pero a los 50 años viene precisamente a mostrarse esa misma herida, pero con otra perspectiva, ¿sí? Lo Sí. que decía Víctor Frank, cuando tú ya no puedes cambiar algo afuera, es hora de cambiar adentro, ¿sí? En ese sentido, muchas personas no saben qué hacer a los 50 años y una de las posibilidades es precisamente reconocer que hemos hecho tantas cosas que correspondían hacer en el mundo, tener parejas, separarse, tener hijos, ver crecer los hijos, los que no tuvieron hijos, tener experiencias, cambiar de trabajos. Hemos hecho muchas cosas y de pronto Quirón al volver sobre el mismo sitio dice, oye, tienes una tarea pendiente, tienes una tarea pendiente y es importante que la asumas. De ahí que encontremos a personas en esa edad después de los 50 años o antes, ahondando en los procesos de trabajo personal, de espiritualidad, y se convierte la espiritualidad en algo muy profundo, muy sincero, porque dice, ya tengo tareas hechas, ya quemé, como decimos en Colombia, ya chulié de la lista una serie de experiencias, ya esas tareas, como están hechas, El están hechas. checklist. Sí, ya no, si quedaron bien hechas o mal hechas, no es, están hechas. Pero hay una tarea pendiente. Tienes un niño por allá abandonado sin tener en cuenta, una niña que nunca le has querido escuchar y llegó la hora de que la mires honestamente o que lo mires honestamente y te hagas cargo de lo que te quiere decir. Esa es una muy buena idea para cuando llegamos a los 50 y decir, y ahora no tengo nada que hacer. Sí hay algo que hacer. Es reconocer esta cualidad de nuestra conciencia y
liberarla de una manera constructiva. Según la casa y el signo donde se encuentre ese planeta, podemos dar sanación, no solamente a nosotros mismos, darnos sanación, sino a otros. Esa es una de las cualidades que aparece con Quirón, porque el segundo retorno sería por allá a los 100 años. Entonces a los Y, 50 alcanzamos. y es que fíjate que en la mitología griega se representa a Quirón un niño montado encima del centauro, ¿sí? Que está hablando precisamente de ese niño herido y de la importancia de dejarlo jugar, de dejarlo ser, de su libre expresión, del gusto. Cuando hay tránsitos o movimientos, progresiones sobre Quirón, ¿qué ocurre? Pues que a través de alguna situación, la memoria, como tú decías, esa memoria que está ya guardada, de esas heridas que están al comienzo de nuestra vida, de encarnar este cuerpo, de meternos en esta materia, van a aflorar. Esa es una de las claves. Detrás del suceso que está ocurriendo, donde nos sentimos rechazados o somos los que rechazamos, están saliendo a la luz esa primera información de dolor o de... El dolor es diferente del sufrimiento, porque el dolor te hace sensible y te dice, cuídate, tienes un límite, para. Pero el sufrimiento es una recreación psicológica de lo que mi ego quiere que pase o no pase, y ahí soy derrotado. Dolor y sufrimiento no son lo mismo, son completamente diferentes. El dolor hace parte de la naturaleza, porque te dice, si metes la mano a la candela, te quemas y te dice, cuídate, hay un límite. Pero el sufrimiento es la idea de lo que yo tengo que hacer y debería pasar y por qué pasó. Y una de las claves del herido maestro curador que es Quirón es reconocer que tenemos que reformular las creencias que tenemos sobre ciertas situaciones. Porque si estamos siendo derrotados en una situación que no podemos resolver y hemos hecho y hecho, algo no hemos hecho. Por eso seguimos recreando el sufrimiento. Y primero que todo, lo que no hemos hecho posiblemente es reformular nuestro sistema de creencias con respecto a esa situación y dejar de rechazarla. Esto no habla, cuando tú hablas de la resiliencia, Juan, la resiliencia no quiere decir aguante, aguante y aguante, eso no tiene nada que ver. La resiliencia es una capacidad de sentir, de encajar y de activar en nosotros una capacidad de respuesta que en el tiempo se va convirtiendo en una cualidad y en una forma solucionadora. La resiliencia no es aguante, 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 Sí, aguante, eso no es resiliencia, es que la es resiliencia no es pendejada. resistencia, Sí, es resiliencia, es decir, la resistencia es una etapa, resisto, resisto, aguanto, aguanto, pero la resiliencia es creo una nueva situación con lo que hay. sí. Eso no implica, cuando hablamos de la resiliencia, no implica que la persona no sienta. Claro que siente. Un ejemplo de resiliencia es Nelson Mandela o Martin Luther King o Gandhi, que en situaciones altamente extremas, de alta exigencia y en riesgo para sus vidas y la de sus seres queridos, mantienen una firmeza y una coherencia y logran, no es que no sientan, ni están aguantando, logran desarrollar a partir de esa molestia, digamos, una respuesta integrada, lo que llamamos hoy sabiduría. Sabiduría es una persona que ha experimentado, un sabio es alguien que ha experimentado, ha vivido. Tiene la sabiduría no es leerse 20 libros, eso es una información y es valiosa, pero la sabiduría es la capacidad de haber experimentado y poder hacer con lo que has experimentado, hacer algo. La resiliencia va en ese sentido. Tú necesitas experimentar y la molestia te va a llevar a encontrar formas de asumir lo que te molesta y de darle una solución o una salida. Y es una de las cualidades que nos aporta el arquetipo de Quirón. Fíjate que un trauma genera un dolor, pero podemos quedarnos ahí eternamente, como en el infierno, eternamente para siempre. ¿Sí? Pero la resiliencia precisamente es qué voy a hacer con este dolor, cómo lo vuelvo arte, cómo lo vuelvo empático, cómo me entrego y doy un servicio con este dolor. ¿Sí?
Tú estás tocando un tema, Juan, y es con los planetas. Si Quirón toca a Venus, entonces tengo la herida, por un lado, de no ver la armonía o de sentirme que no soy, que no tengo paz o que no soy estéticamente agradable. Esa es una visión, pero hay otra visión que es precisamente poder utilizar a Venus como un agente de Quirón sanador. ¿Cómo puedo aportar armonía, paz, belleza, una obra de arte, arreglar una situación? ¿Cómo puedo convertirlo en diplomacia y no como le temo a expresar lo que soy y lo camuflo como diplomacia? Eso es bien distinto. O cómo hago sufrir a los demás por lo que me pasó también. Sí, que Si es es con un- Marte, pues es tener conciencia de que muchas veces tenemos miedo a afirmarnos, a proceder y a ejecutar. O al afirmarnos, herimos a otros también. Y en ese sentido, es tener conciencia que los planetas, no importa el aspecto que tengan, son agentes. Los planetas cuando se combinan, producen como una especie de sinergia, como un tercer planeta. Producen unas cualidades de conciencia y esas cualidades se pueden expresar. Si yo cojo una guitarra y la empiezo a tocar y otro toca un violín, empezamos a armar una melodía. Así son los planetas cuando se combinan, empiezan a crear. Entonces los planetas que tocan a Quirón hablan de la herida que recibimos de Quirón, pero también habla de la forma en que podemos convertir esas heridas en las cualidades de esos planetas. Si es Mercurio, es a través de la comunicación. Estamos heridos, nos sentimos rechazados en la comunicación o inhibidos, o nuestra comunicación se puede volver sanadora, empezando por hablar de lo que me pasa, de lo que a mí me pasa. Si es con el sol, puede ser mi propia imagen, mi propia autoconciencia, la siento tan herida que no la reconozco, o mi autoconciencia reconoce esa parte herida, la puede indagar, la puede reconocer, la puede llevar, la puede aceptar y la puede utilizar como una capacidad desde mí para poder ayudar a otros. O sea, así actúan los planetas, si es con Marte, con Júpiter, con Saturno, con cualquier planeta, cojan el simbolismo planetario, miren la herida, compárenlo en sus vidas y miren la posibilidad que tienen en el otro sentido de utilizar las cualidades integradoras que nos plantean cada planeta. sí. Y es que mirando la herida, si te enfocas en la herida, continúas sufriendo. Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo. Es decir, también enfocarnos tan solo en la herida no la dejamos sanar, Mm. solo necesitamos dejarla ya tranquila, sí, airarla, entenderla, eh, socializarla de alguna forma con arte, literatura, poesía, teatro, cine, ¿sí? Pero también llega un momento donde necesitamos es concentrarnos en el aprendizaje que hay ahí detrás, no en el dolor que generó. Sí, esa es la clave. El Quirón es el camino del aprendiz. Si quieres dejar atrás el ser víctima y victimario, porque el victimario ¿qué es? Es una víctima. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que a su padre fue asesinado por un grupo extremista y pues esta persona se ha dedicado es al otro extremo. Entonces esa es la historia de la humanidad. Entonces no es necesario que sigamos en esa recreación de la violencia. Ese es el camino de la víctima, el victimario es la inconsciencia. Por eso tenemos que reconocer que con Quirón también podemos herir, también podemos maltratar, ser maltratadores. Y es porque todavía estamos en ese primer nivel de la víctima-victimario. Y cuando reconocemos y podemos integrar el camino del aprendiz, cuando ya no hacemos resistencia, cuando dejamos de pelear con lo que pasó, por qué me pasó, por qué a mí, por qué. Hay un libro de una sanadora que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Esa es una pregunta donde que podemos quedar atrapados, pero también podemos encontrar una salida. Es ¿para qué me ocurrió a mí? ¿Para qué me Sí. ocurrió en este instante? ¿Para qué ahora? ¿Por qué en estas circunstancias? A veces el por qué se vuelve como un puñal que la persona se clava a sí mismo. Y el para qué le permite darle un sentido. Si cambiamos la pregunta,
tenemos una respuesta diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy de malas, porque mi papá me hizo, porque mi mamá, porque en la historia de mi papá hubo agresiones y violaciones. ¿Por qué es una respuesta válida? Pero ¿para qué me estará pasando a mí? ¿Para qué? ¿Para qué me está ocurriendo justo en este momento de mi vida? ¿Para qué no me llegó la pandemia cuando yo iba a hacer un montón de cosas? ¿Para qué me llegó la pandemia? ¿Para qué? Es una buena pregunta, te abre hacia el futuro, hacia una evolución. Y ese es el camino del aprendiz para poder realmente convertirnos en nosotros mismos en curadores y en sanadores o integradores. Si no nos gusta el término sanación, integrar es un buen término. Integramos la parte en el todo. Sí, y es que es, citando a Jung, no soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. ¿Sí? Entonces es como, no es tanto el por qué. No, estamos acostumbrados en una mente occidental a encontrar culpables de las situaciones. Y si no Acá no hay, encontramos respuesta a por qué, pues a la pregunta nos la responden los niños. Porque sí, porque sí. porque sí. Esa pregunta es ya, déjelo así, más bien póngase a mirar en otra dirección. Yo creo que el paso más importante en cualquier herida es la aceptación. Cuando yo acepto la mortalidad, la humanidad, los errores, la situación de porque sí, sí, doy el paso a empezar a crear. Antes es muy difícil. Antes estoy buscando cómo buscar justicia. Eso ya no tiene sentido ahí. Martín, Muchas deliciosa la gracias. charla de Quirón. Sí, hombre. Muchas gracias por este momento, por todos los que nos han acompañado en este instante y bienvenidos a este momento de sanación y de trascendencia, ¿no? Para que le hagamos un homenaje a Quirón, un homenaje real vivo con nuestras propias vivencias, con nuestra propia vida. Y es que está en plena actividad Quirón. Está en Aries, está generando una nueva sustancia y lo vemos con nuestro coronavirus, ya que nos acompaña. Si nos preguntamos por qué y por qué y por qué no, ¿para qué? No es lo que me está pasando, es lo que elijo ser con Sí. la situación actual. Bueno, Juan, muchas gracias por tu compañía. Deliciosa la charla, mi querido Martín. Sí, muy rico. Muy Gracias por tus deliciosa. aportes, por tu profundidad, por habernos mostrado ese regalo de Quirón, la clave de Quirón. Bueno, gracias a todos nuestros oyentes de distintas partes del mundo. Gracias por seguirnos. Eh, Nos vemos entonces en 8 días, ¿no, En 8 días, Martín? ¿sí? Y bienvenidos a conectarse con su maestro interior. El maestro, la aceptación. Lo que hay es lo que es. No tenemos por qué estar buscando más. Aceptar el camino es, ¿cuál es mi camino? Ahí donde estás parado. Ahí es tu camino. Ahí está. Bueno, Un señor, abrazo, un mi abrazo, querido hermanito. Martín, Un abrazo hermano. para todos Y abrazos para todos. Muchas y gracias por su todas. atención y nos vemos entonces en 8 días. Nos vemos en 8 días. Bye.